Right up until the day he died. I mean, there are just things that I've seen in books, and I said this wasn't what I witnessed. This wasn't how he was those last. Elvis Presley, más que un músico, fue un fenómeno mundial, pero detrás de la fama, detrás de sus deslumbrantes actuaciones, había un hombre que luchaba contra sus propios demonios. Notas privadas descubiertas recientemente revelan los pensamientos ocultos de Elvis durante sus últimos días. ¿Qué escribió? ¿Qué nos dicen estas notas sobre el estado mental del rey antes de su trágico fallecimiento? Quédate con nosotros para descubrir la verdad. Y si eres fan de, comentemos 1 abajo, y 0 si no. Ahora, exponemos los pensamientos ocultos de una leyenda que sabía que su fin se acercaba. Un viaje personal. El 8 de enero de 1935, Elvis Presley nació en un modesto hogar de Tupelo, Mississippi. Jesse Garan, su hermano gemelo, nació muerto. Elvis estaba afectado por esta pérdida y hablaba con frecuencia de su conexión con su hermano. Vernon, el padre de Elvis, realizaba trabajos ocasionales y la familia era pobre. Cuando Elvis tenía solo 3 años, Vernon fue una vez a la cárcel por falsificar un cheque. Los Presley se mantuvieron unidos y afectuosos a pesar de sus dificultades. Elvis recibió una guitarra como regalo en su 11º cumpleaños. Aprendió a tocar observando y escuchando a los demás. No recibió ninguna instrucción. Todo empezó con esa guitarra, en busca de una vida mejor. La familia de Elvis se trasladó a Memphis, Tennessee, en 1948, cuando él tenía 13 años. Memphis fue un cambio significativo que influiría en la música de Elvis Presley. Ball Street, un lugar muy conocido por los músicos afroamericanos, es donde escuchó por primera vez música blues. A pesar de su timidez en la escuela, Elvis empezó a llevar su guitarra y a cantar durante el almuerzo. Mientras algunos niños disfrutaban, otros se reían de él. Su primer éxito llegó cuando ganó un concurso escolar de talentos. Al mezclar estilos tan diversos, la música de Elvis Presley era única. Al haber crecido en una iglesia, la música gospel le influyó mucho. También le gustaba la música country, así que cuando escuchó el fervor del rhythm and blues, todo encajó. Creó algo nuevo fusionando varios estilos en lugar de limitarse a copiarlos. That's All Right, una de sus canciones, es un buen ejemplo. Elvis puso su voz y su estilo a una canción de blues, fusionándola con la música country de una forma que nunca se había oído antes. La gente lo adoró. El 5 de julio de 1954, se produjo la gran oportunidad de Elvis Presley en el Sun Studio de Memphis. Nada funcionaba, aunque estaba allí con el bajista Bill Black y el guitarrista Scotty Moore. Entonces Elvis empezó a juguetear con una canción de blues llamada That's All Right. Cuando Scotty y Bill se unieron, el dueño del estudio Sam Phillips se dio cuenta de que tenía algo único. La canción se volvió mágica una vez que la grabaron rápidamente. La voz apasionada y vivaz de Elvis hizo que la canción cobrara vida. La gente se volvió loca cuando escuchó That's All Right en la radio. Todo el mundo quería saber quién era este nuevo vocalista, y las líneas telefónicas ardían, aunque Elvis estaba ansioso por la respuesta. La canción fue un éxito en Memphis, aunque no se vendió bien al principio. Hizo una declaración con su tono único. Además, empezó a disolver las fronteras raciales en la música al fusionar los estilos de músicos blancos y negros. Las actuaciones de Elvis Presley fueron polémicas a la vez que rápidamente conocidas. Cuando interpretó Hound Dog en The Milton Berle Show en 1956, hizo un sorprendente movimiento de cadera. Algunos lo apodaron Elvis la pelvis, mientras que otros dijeron que era inapropiado. Los adolescentes, sin embargo, lo adoraban. En otro episodio le cantó a un Basset Hound vestido de smoking para calmar la situación. Elvis, sin embargo, era imparable. A medida que aumentaba su número de fans, también lo hacían las críticas. Se convirtió en un gran acontecimiento cuando Elvis hizo una aparición en The Ed Sullivan Show. Solo se le filmó de cintura para arriba porque el programa no quería revelar sus movimientos de cadera. Sin embargo, esto no detuvo su ascenso. Millones de personas vieron el programa y Elvis saltó a la fama en todo el país. Incluso el primer reticente Ed Sullivan se refirió a él como un jovencito estupendo. Elvis era algo más que un cantante para entonces. Era extraordinario. La venta del contrato de Elvis Presley a RCA Victor en 1955 por $40,000, una cifra récord para la época, supuso su gran oportunidad. Su vida cambió drásticamente tras este acuerdo, que también marcó el comienzo de su ascenso a la fama. El 10 de enero de 1956, la RCA metió a Elvis en el estudio, donde grabó Heartbreak Hotel. El 27 de enero de 1956,
Unas semanas más tarde, la canción salió a la venta. Los fans la adoraron, pero los críticos no estaban seguros de qué pensar de ella al principio. En abril, la canción alcanzó el primer puesto de las listas Billboard, donde permaneció 8 semanas. Ascenso a la fama. Elvis continuó después. Elvis Presley, su primer disco en RCA, se publicó en marzo de 1956 y se convirtió en un éxito inmediato. Encabezó las listas durante 10 semanas, convirtiéndose en el primer álbum de rock and roll en conseguirlo. Ganó más de $1 millón en abril. Don't Be Cruel y Hound Dog fueron 2 de los 5 números 1 de Elvis Presley ese año. Estuvieron en la cima durante 11 semanas, estableciendo un récord que se mantendría durante décadas. A finales de 1956, Elvis ya había vendido millones de singles y discos, y pasó a ser conocido como el rey del rock and roll, apodo que llevaría consigo el resto de su vida. La televisión ayudó a Elvis a hacerse mucho más famoso. En enero de 1956, hizo su primera aparición significativa en televisión en una obra de teatro. Hizo 6 apariciones en el programa, y cada una aumentó su nivel de fama, pero lo que realmente dio que hablar fueron sus apariciones en el programa de Milton Berle. Elvis interpretó Heartbreak Hotel ante 40 millones de personas en abril. Sus movimientos de cadera durante la interpretación de Hound Dog en junio asustaron a algunos espectadores. A raíz de esta actuación se le conoció como Elvis el Pelvis, lo que enfureció a algunos pero aumentó su admiración entre otros. Luego, en julio, Elvis apareció en el programa de Steve Allen, donde se puso un smoking e interpretó Hound Dog para un Basset Hound. A pesar de este singular montaje, 60 millones de personas vieron el programa, convirtiéndolo en un gran éxito. Elvis apareció en el programa de Ed Sullivan ese mismo año. Su aparición inicial en el programa, en septiembre de 1956, atrajo a 60 millones de telespectadores, un asombroso 82% de todos los telespectadores de esa noche. A pesar de que Sullivan había declarado anteriormente que no lo presentaría, las cámaras solo le captaron de cintura para arriba durante su última aparición en el programa para ocultar los movimientos de su cadera. Elvis se hizo famoso y se convirtió en un icono cultural gracias a estas apariciones televisivas. Con el estreno de su primera película, Love Me Tender, en 1956, Elvis también saltó a la fama. The Reno Brothers era el título original de la película, pero se modificó para reflejar la popular canción de Elvis Presley. Al principio solo estaba previsto que Elvis interpretara un papel secundario, pero su papel aumentó debido a su inmensa popularidad. La película recaudó $9 millones en taquilla tras su estreno en noviembre. A los fans les gustó ver a Elvis en la gran pantalla, a pesar de que los críticos no quedaron impresionados. Esto estableció el tono para el resto de su carrera cinematográfica, que combinaba actuación y canción. El alistamiento de Elvis en el ejército en 1958 fue un acontecimiento importante tanto para él como para sus seguidores. El 24 de marzo optó por servir como un soldado normal en lugar de recibir un trato preferente debido a su notoriedad. Tras completar el entrenamiento básico en Texas, fue trasladado a Alemania. Elvis conoció a Priscilla Beaulieu, de 14 años, mientras estaba destinado allí. Aunque tenían edades diferentes, empezaron a salir y finalmente se casaron. Elvis pasó momentos difíciles en el servicio. Le impactó profundamente la muerte de su madre, Gladys, durante su entrenamiento. También empezó a tomar anfetaminas, que con el tiempo se convertirían en un problema para él. Pero mientras Elvis estaba en el extranjero, su manager, el coronel Parker, siguió promocionando su música sacando al mercado canciones grabadas anteriormente. Elvis mantuvo su popularidad durante su servicio, como demuestran sus éxitos número 1. Cuando Elvis ofreció su espectacular regreso en 1968, fue uno de los momentos más impactantes de su carrera. Elvis quería recordar a todo el mundo su fama tras años concentrado en el cine. Mostró su entusiasmo y carisma actuando en directo ante el público vestido de cuero negro. La conmovedora balada If I Can Dream, inspirada en los difíciles tiempos que corren en Estados Unidos, cerró el acto. Millones de personas vieron el exitoso especial, que reavivó el amor de Elvis Presley por la actuación. Un nuevo capítulo en la vida y la carrera de Elvis Presley comenzó durante su estancia en Las Vegas. Empezó a actuar en el International Hotel, que posteriormente cambió su nombre por el de Las Vegas Hilton, el 31 de julio de 1969. A lo largo de 7 años, realizó 636 actuaciones con todas las entradas agotadas, lo que le convirtió en el rey del entretenimiento de Las Vegas, con sus 1.519 habitaciones.
El International Hotel era el hotel más grande y alto de Nevada cuando se inauguró unas semanas antes, el 2 de julio de 1969. El propietario, Kirk Kerkorian, invitó a Barbra Streisand y a Elvis a la gran inauguración porque quería causar una gran impresión. El hotel contrató a Elvis por 5 años de conciertos de 2 meses, ya que sus primeras 4 semanas tuvieron mucho éxito. Cada noche, Elvis daba 2 actuaciones, una a las 8 p.m. y otra a medianoche. En comparación con sus primeros espectáculos en Las Vegas en 1956, en los que los fans no disfrutaban especialmente de su forma de ser. Este fue un cambio significativo. Ahora era el centro de atención, cautivando al público con su potente voz, seguridad en sí mismo y entusiasmo en el escenario. Durante esta época, Elvis residió en una enorme suite de 1.500 metros cuadrados en la planta 30 del hotel. Esta suite pasó a formar parte de la leyenda de Elvis Presley tras ser bautizada como la suite Elvis Presley. Elvis se sentía como en casa en el hotel y, tras su muerte, su manager, el coronel Tom Parker, incluso convirtió el hotel en su residencia permanente. La extravagante vestimenta de Elvis en el escenario era otro aspecto muy conocido de sus actuaciones en Las Vegas. Creados en su mayoría por Bill Ballou, sus monos eran brillantes, relucientes y estaban adornados con lentejuelas y pedrería. Su sencillo atuendo del Comeback Special de 1968 distaba mucho de ellos. Destacaba gracias a estas prendas, que realzaban su reputación de celebridad. El mono American Eagle que lució en su actuación de 1973 en Aloha from Hawaii es uno de sus conjuntos más conocidos. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo vieron este concierto, convirtiéndolo en un acontecimiento mundial. El mono Peacock, que lució en 1974, fue otro de sus favoritos. El divorcio de Elvis Presley y sus problemas de salud complementaba sus extravagantes actuaciones con su precioso diseño y vibrantes colores. Era posible que algunos de estos trajes pesaran hasta 30 libras. Elvis Presley y Priscilla Beaulieu se divorciaban al mismo tiempo. Ella solo tenía 14 años cuando se conocieron, mientras él estaba destinado en Alemania. El 1 de mayo de 1967 se casaron en una modesta ceremonia en el Hotel Aladdin de Las Vegas, tras años viviendo en Graceland. Tras la boda, que solo duró 8 minutos, hubo un suntuoso desayuno para 100 invitados. Poco después, Priscilla se quedó embarazada y el 1 de febrero de 1968 nació su hija, Lisa Marie. Elvis estaba encantado de tener una hija sana, pero las tensiones de su trabajo y sus problemas con el abuso de sustancias provocaron un distanciamiento considerable entre ellos como pareja. Priscilla declaró posteriormente que, tras el nacimiento de Lisa Marie, dejaron de intimar, y su relación nunca se recuperó realmente de la tragedia. Llevaban 5 años casados cuando se divorciaron el 9 de octubre de 1973, después de haberse separado en febrero de 1972, que fue la fecha final de su divorcio. Como parte del acuerdo, Priscilla recibió $725,000 en efectivo y en concepto de manutención del cónyuge y de los hijos, así como el 5% de las nuevas empresas editoriales de Elvis y el 50% de las ganancias de la venta de su casa de Beverly Hills. Esta cantidad era significativamente superior al primer acuerdo de $100,000. Elvis quedó emocionalmente inestable como consecuencia del divorcio, a pesar de que salieron del juzgado cogidos de la mano. Más tarde, Priscilla declaró que la razón por la que no se divorció de él fue porque no le quería. A pesar de que era el amor de mi vida, tenía que salir y conocer mundo. Su marcha tuvo un profundo impacto en Elvis, a pesar de que deseaba experimentar la vida fuera de su matrimonio. En la década de los 70, Elvis desarrolló una dependencia potencialmente letal de los medicamentos recetados. Cuando falleció, en 1977, tomaba diariamente una cantidad considerable de medicamentos. En solo un año, su médico, el Dr. George Nichopoulos, es responsable de la prescripción de más de 10,000 dosis de medicación, lo que equivale a 27 pastillas diarias de media. El consumo de anfetaminas por parte de Elvis comenzó cuando era joven, y su dependencia de la droga aumentó aún más cuando prestaba servicio militar. En 1973, su consumo de drogas había alcanzado un nivel inmanejable. Durante ese año, sufrió 2 sobredosis y fue ingresado en el hospital debido a su adicción a la petidina. Además, los medicamentos empezaron a afectar a su trabajo. En sus últimos conciertos, Elvis solía arrastrar las palabras, olvidaba las letras de las canciones y parecía demasiado agotado para concentrarse.
Llegó a depender tanto de la medicación que su médico llevaba maletas llenas de pastillas para que Elvis siguiera adelante durante los conciertos. Esto se debió a que su dependencia de la medicación se hizo tan aguda. Además, la salud de Elvis se deterioró a medida que su peso seguía aumentando. Cuando llegó al año 1977, pesaba 350 libras, aproximadamente el doble de lo que había pesado 10 años antes. Su dieta era realmente poco saludable, y solía consumir mucha cocina sureña rica en calorías, y lo hacía con frecuencia en grandes cantidades. Le gustaba comer un sándwich frito con mantequilla de cacahuete, plátano y bacon, y era una de sus comidas favoritas. Debido a que ingería hasta 12.000 calorías al día, experimentó importantes problemas de salud en su organismo. Su corazón se había agrandado, su presión arterial había alcanzado niveles peligrosamente altos y sus arterias se habían obstruido. Elvis Presley sufría de enfisema y daños hepáticos como resultado de su peligroso estilo de vida y el consumo de drogas, a pesar de que nunca consumió un solo cigarrillo. En 1975, Elvis intentó adelgazar por medios extremos, incluido el coma inducido durante varios días mientras se alimentaba por vía intravenosa. Su salud se deterioró como consecuencia directa de estos intentos desesperados. Cuando Elvis Presley realizó su última gira en 1977, era evidente que tenía muchos problemas. Los fans que antes le consideraban la cumbre del rock and roll veían ahora a un hombre en proceso de desintegración, tras solo 30 minutos de actuación. El 21 de febrero en Charlotte, Carolina del Norte, abandonó el escenario, parecía hinchado, agotado y sudaba mucho. Mascullaba entre canciones, y sus conocidos monos ya no le quedan tan bien como antes. Todos los espectadores se entristecen ante lo que ven. A medida que avanzaba la gira, la situación empeoraba. El 30 de marzo dio 2 conciertos breves en Alexandria, Luisiana. Ninguno de los dos duró más de 1 hora y ambos fueron prácticamente idénticos. No se dirigió al público, y abandonó el escenario abruptamente después de haber interpretado solo unas pocas canciones. Se dijo que era difícil entenderle, y algunas personas incluso fueron incapaces de comprender lo que cantaba. El 31 de mayo interpretó 3 veces seguidas la canción Heard en Baton Rouge, pero cada vez que la cantaba arrastraba tanto las palabras que nadie podía entender lo que decía. Sus admiradores decían que parecía absolutamente agotado, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Cuando Elvis empezó a experimentar un declive en su salud, empezó a olvidar palabras mientras actuaba. Durante el 19 de junio, intentó cantar Are You Lonesome Tonight en Omaha, Nebraska, pero no consiguió recordar la mayor parte de la letra. Como alternativa, se le ocurrieron frases humorísticas como, ¿te miras la calva y sueñas que tienes pelo? No eran los fans de Elvis los que le recordaban riéndose, aunque él sí se reía. El 25 de junio se equivocó en la letra de Jailhouse Rock mientras estaba en Cincinnati. Su banda quedó desconcertada al ver que se bajaba del escenario en mitad de la actuación. A su regreso, empezó a cantar una parte de la canción completamente distinta a la que había cantado antes. Luchas. Elvis también tuvo problemas para mantener su presencia en el escenario. El 29 de mayo, se bajó del escenario 3 veces durante su actuación de 90 minutos en Baltimore. Parecía que se ausentaba unos minutos cada vez. Al principio, los aficionados siguieron mostrando su apoyo, pero cuando terminó, muchos de ellos estaban perplejos y agitados. Un aficionado que vino desde Virginia describió la experiencia como algo similar a ver un accidente de coche frenado. Tan difícil como era apartar la mirada, era aún más difícil mirar. Fue motivo de gran preocupación para su banda y su equipo. J. D. Sumner, amigo íntimo de Elvis y cantante del cuarteto Stamps, declaró que el propósito de sus reuniones antes de los conciertos consistía enteramente en ayudar a Elvis a pasar la noche. Otro amigo íntimo, Charlie Hall, recordó que Elvis se había escrito el nombre de la ciudad en la mano antes del espectáculo que estaba previsto en Rapid City el 21 de junio. Esto se debía al hecho de que Elvis olvidaba dónde estaba. James Burton, guitarrista del grupo, declaró que la banda tuvo que tocar repetidamente las introducciones de las canciones hasta que Elvis finalmente las reconoció. La última actuación de Elvis tuvo lugar el 26 de junio de 1977 en la ciudad de Indianápolis. El Market Square Arena estaba abarrotado de fans que esperaron su llegada al escenario durante varias horas. El público prorrumpió en vítores en cuanto lo hizo. Mientras vestía su traje blanco de reloj de sol azteca, Elvis Presley interpretó varias de sus canciones más famosas, como Don't Be Cruel, Jailhouse Rock y CC Rider, durante un total de 80 minutos. Sin duda,
su interpretación de Her fue la más memorable. Estaba repleta de sentimiento, como si expresara a través de ella toda su angustia. Se le quebró la voz mientras cantaba Bridge Over Troubled Water, y muchas personas del público quedaron impactadas por su actuación. Era casi como si susurrara al hablar. La multitud escuchó sus últimas palabras: nos volveremos a ver mañana, que el Señor os bendiga, hasta la vista. Elvis se bajó del escenario por última vez a las 11:20 de la noche, cuando Audrey Presley falleció el 16 de agosto de 1977. Era uno de los artistas más famosos y exitosos del mundo. Sin embargo, en el momento de su muerte, su fortuna estaba casi totalmente agotada. El hecho de que tuviera menos de $1 millón en su cuenta bancaria es chocante para alguien que ha sido tan rico y conocido durante más de 20 años. Sus problemas con el dinero se debían a su afición a gastar, así como a la mala gestión que recibía de su representante, el coronel Tom Parker, además de a su familia, a sus conocidos e incluso a completos desconocidos. A Elvis le gustaba comprarles regalos extravagantes. En 1957, gastó $102.500, una cantidad considerable para la época, en una gran variedad de artículos, como automóviles, joyas e incluso su propiedad, Graceland. Todo esto se vio agravado por el coronel Parker. Era extremadamente injusto que recibiera la mitad de lo que ganaba Elvis, a pesar de que él se encargó de la carrera de Elvis durante varios años. Además, Parker tenía problemas con el juego y utilizaba el dinero que Elvis le había dado para pagar sus obligaciones. A principios de los 70, Elvis tenía que actuar sin parar para satisfacer las exigencias de Parker y hacer frente a sus gastos. A pesar de que su salud se estaba deteriorando, consiguió dar 400 conciertos solo en 1976. Como también le preocupaba que su música perdiera popularidad, se forzó aún más consumiendo drogas para mantener su nivel de actividad. Elvis apenas salió de su dormitorio en Graceland durante los últimos meses de su vida. Tenía un dormitorio realmente grande que ocupaba todo el segundo nivel de la casa. Una cama masiva con ropa de cama negra y dorada fue incluida en el cuarto. Como Audrey creía que sería beneficioso para su sueño, se cerraron las ventanas para que no entrara luz en la habitación y se mantuvo la temperatura bajo cero en todo momento. Como consecuencia, dejó de salir al exterior y en su lugar se comunicaba con sus empleados a través de un intercomunicador. Llegó incluso a utilizar una enfermera privada como refuerzo. Según su primo, Elvis pasaba días enteros sin ver el sol y se olvidaba del paso del tiempo. Poblaba su entorno con armas de fuego, joyas y televisores. Los televisores estaban montados en el techo, y él miraba 3 pantallas al mismo tiempo. Si no le gustaba lo que mostraban los televisores, incluso les disparaba. Salud y muerte. Con el paso del tiempo, la salud de Elvis siguió deteriorándose. Se calcula que ahora pesa cerca de 350 libras. A pesar de que consumía una enorme cantidad de comida, su plato favorito era un gran sándwich relleno de mantequilla de cacahuete, mermelada y bacon. En una ocasión, llegó a volar en su avión privado hasta Denver para recuperarlo. Además, no se bañó durante varias semanas, lo que provocó la aparición de graves llagas en su piel. A pesar de que estas heridas requerían ocasionalmente atención médica, Elvis se negaba a cuidarse con ellas. Sin embargo, optó por hacer caso omiso de los esfuerzos de su personal y sus médicos por ayudarle. El estreñimiento crónico que sufría como consecuencia de su dieta y del consumo de drogas era uno de sus problemas de salud más importantes. El hecho de que a menudo pasara semanas sin defecar le causaba un gran malestar. Tenía un colon tan grande y obstruido que ocupaba la mayor parte de su espacio abdominal. Dada la gravedad de esta enfermedad, fue incluso un factor que contribuyó a su fallecimiento. Lamentablemente, Elvis falleció mientras estaba sentado en el retrete, luchando por aliviar la presión causada por su estreñimiento. La última conversación que Elvis mantuvo con su hija, Lisa Marie, tuvo lugar pocas horas antes de fallecer. Era tarde cuando hablaron por teléfono, mientras le preguntaba por su verano. También le expresaba su afecto. Al cabo de un rato, Lisa Marie le comentó que su forma de hablar sonaba extraña, seguramente como consecuencia de los medicamentos que estaba tomando. Él le informó de que no estaría por aquí mucho más tiempo, pero ella fue incapaz de comprender lo que quería decir con esa afirmación. Él le cantó una nana, Blue Eyes Crying in the Rain, justo antes de que terminara la llamada. La última canción que interpretó Elvis fue esta, Graceland, Memphis, Tennessee. Fue el lugar donde Audrey Presley fue descubierto inconsciente en el suelo de su bañera el 16 de agosto de 1977. Ginger Holden, su novia,
Lo encontró tumbado en la alfombra con la cara hacia abajo cuando el reloj marcaba las 2 de la tarde. El hecho de que sus pantalones de pijama estuvieran enrollados alrededor de los tobillos daba la impresión de que se había desmayado al ir al baño. Al cabo de un rato, Ginger contó lo quieto que parecía estar. Afirmó que tenía los brazos a los lados, con las palmas hacia arriba, y que era evidente que no se había movido de su sitio. Su rostro estaba hinchado y descolorido, y era extremadamente diferente del hombre vivaz que sus fans adoraban. Sin embargo, el retrete, que antaño no era más que un componente de la opulenta finca de Aldous Presley, se ha convertido ahora en el centro de una terrible escena. El hecho de que los frascos de medicamentos recetados estuvieran dispersos por todas partes daba la impresión de que había un asunto más importante que pronto dominaría las conversaciones sobre su fallecimiento. De repente, Graceland, famosa por su esplendor y opulencia, adquirió una atmósfera sombría y deprimente, poniendo de relieve el marcado contraste entre la vida que representaba Elvis y los problemas que sufría en privado. Ginger pidió ayuda en cuanto descubrió a Elvis. Nada más llegar, su manager y amigo íntimo Joe Esposito intentó practicarle la reanimación cardiopulmonar, RCP. No hubo éxito. En toda la casa empezó a cundir el pánico. Cuando llegaron los paramédicos, eran las 2:33 p.m. Durante el tiempo que tardaron en trasladarlo al Baptist Memorial Hospital, trabajaron con él y le administraron oxígeno. Aunque solo estaba a 10 minutos, a los que viajaban con él el trayecto les pareció eterno. En el hospital, el personal médico hizo todo lo posible por ayudarle. Aunque intentaron reanimar su corazón con la ayuda de desfibriladores y fármacos, ya era demasiado tarde. Elvis Presley fue descubierto a las 3:30 p.m. y una hora más tarde se confirmó oficialmente su muerte. La información se difundió inmediatamente, y los seguidores empezaron a congregarse fuera del hospital. La familia y los amigos estaban inconsolables, incapaces de comprender que alguien tan legendario pudiera haber fallecido. Consumo de drogas. En un primer momento se determinó que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca, lo que indica que su corazón tenía un ritmo irregular y acabó dejando de latir. Sin embargo, el anuncio se convirtió en objeto de debate. La dolencia cardíaca de Elvis fue el motivo, según el doctor Jerry Francisco, quien hizo la afirmación. También afirmó que los narcóticos no fueron un componente de la situación. Esta declaración se hizo incluso antes de que concluyeran los resultados del análisis toxicológico. Transcurrido algún tiempo, se descubrió que Elvis tenía en el torrente sanguíneo una mezcla de 14 medicamentos recetados diferentes. Estas diversas prescripciones incluían sedantes y analgésicos. A pesar de que ninguno de los medicamentos era mortal por sí solo, mucha gente tenía curiosidad por saber si la combinación había influido o no. La autopsia descubrió información aún más inquietante. Elvis tenía una serie de problemas de salud importantes. Llegó a pesar 350 libras, habiendo ganado más de 50 libras en un corto periodo de tiempo. Es posible que los años de consumo de drogas y los malos hábitos alimentarios contribuyeran a los graves daños sufridos por sus intestinos. Su corazón era el doble de grande de lo que debería haber sido y mostraba signos de enfermedad grave. Además, a pesar de que no fumaba, sus pulmones estaban dañados. El informe toxicológico aportó pruebas de que dependía sustancialmente de la medicación antes de su muerte. George Nichopoulos, el médico de Aldous Presley, fue juzgado por suministrarle una cantidad excesiva de medicamentos muchos años después. En los últimos 20 meses de vida de Elvis, las pruebas demostraron que le había administrado más de 12,000 comprimidos. Durante la gira, llevó maletas llenas de estimulantes, sedantes y analgésicos para Elvis, y se ciñó a un horario preciso para administrar estas sustancias. El doctor Nick sostenía que intentaba controlar el consumo de drogas de Elvis y evitar que comprara pastillas sin autorización. Sin embargo, siguió recetando en exceso, lo que le llevó a perder su licencia médica tras ser declarado inocente. En los últimos años se han descubierto notas y diarios privados de Aldous Presley. Estos documentos revelan mucho sobre sus ideas y problemas. El 6 de agosto de 1977, solo 10 días antes de fallecer, había escrito un par de notas sobre numerología. Estas notas fueron uno de los descubrimientos más notables que se hicieron. Las cartas estaban escritas en papel amarillo que presentaba un patrón floral. Utilizaba tinta azul para las letras de imprenta y tinta negra para tachar algunas zonas de los caracteres. Describió las letras del alfabeto que correspondían a los números del 1 al 9. Además, desarrolló términos como acontecimiento, presente, dar y corazón.
Mientras Elvis agonizaba, estos escritos demostraban que contemplaba intensamente la vida e intentaba descubrir el propósito de su existencia. El archivo del FBI que fue robado fue la fuente de otro hallazgo inesperado. La información revelaba que Elvis participó en un intento de extorsión en 1959, mientras prestaba servicio militar en Alemania. Un individuo llamado Lorenz Johannes Griesel Landau, a quien Elvis contrató con el propósito de recibir tratamientos para la piel, avanzó de manera inapropiada hacia Elvis y sus acompañantes. En respuesta a su decisión de rechazarle, Griesel Landau prometió chantajear a Elvis amenazándole con utilizar fotografías y cintas comprometedoras. Según el expediente que se presentó ante el FBI, Elvis le pagó un total de $315 por un billete de avión a Londres y $200 por los tratamientos. Sin embargo, Griesel Landau insistió en que le dieran más. Al final, le entregaron $250 más antes de salir de Alemania. En este artículo se revela uno de los momentos más difíciles y secretos de la vida de Elvis. Además, había una nota en su diario de 1976 que afirmaba que Elvis estaba aterrorizado de ser asesinado mientras actuaba en el escenario. En su escrito, describía cómo a menudo se sentía preocupado por la gente que le rodeaba y cómo había recibido amenazas de muerte. Esto ilustraba hasta qué punto su popularidad había afectado a su estado mental y hasta qué punto se sentía atemorizado, incluso cuando tocaba para sus entusiastas. En los meses previos a su fallecimiento, las personas más cercanas a Elvis se dieron cuenta de lo vulnerable que era. Ginger Olden, que entonces era su novia, habló de sus síntomas de paranoia e insomnio, además de ver caras en la cortina de su ducha. Afirmó que disparaba su rifle a la televisión para llamar su atención. Chad Pryor, que había sido uno de los guardaespaldas de Elvis en el pasado, declaró que Elvis temía que le tocaran, ya que sudaba constantemente y se sentía incómodo debido a su importante peso. Pryor opinaba que el sufrimiento físico de Elvis contribuía a su creciente dependencia de los medicamentos recetados y a su mayor sensación de aislamiento. Letitia Hanley Kirk, que trabajó como enfermera de Elvis, relató una de las anécdotas más inquietantes de su experiencia. Según ella, Elvis Jefferson desarrolló una fijación por la congelación criogénica, le pidió que investigara el procedimiento, e incluso contempló la posibilidad de congelar su cuerpo después de fallecer para resucitar más adelante. Este concepto demostraba lo aterrorizado que estaba Elvis de fallecer y lo mucho que deseaba prolongar su vida para siempre. Los pensamientos privados de Aldous Presley nos ofrecen una mirada íntima y poco común a sus últimos días. ¿Qué crees que revelan estas notas sobre el rey? ¿Estaba preparado para decir adiós o seguía luchando por volver? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para conocer más historias increíbles de la historia de la música.